Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. La tenemos en el piso a la diputada provincial Lucila de Ponte. Gracias, Lucila, por estar con nosotros, una vez más en Acceso a los Derechos. Bueno, gracias, Cristian, por invitarme. Siempre es un gusto compartir este programa. Bueno, una provincia azotada particularmente por la delincuencia, la inseguridad, pero puntualmente por el terror. Las provincias de la Argentina tienen niveles de inseguridad, pero Santa Fe hace una excepción a eso. Sí, vos sabés bien que este es un problema que ya lleva una gran cantidad de años atravesando la vida de los rosarinos, sobre todo. Podemos hablar de 2013 como un año en el cual se produce la primer crisis de violencia que de alguna manera empieza a modificar las condiciones de seguridad y sobre todo a exigir otro tipo de políticas por parte del Estado provincial. Políticas que creo que nunca se terminan de abordar con la integralidad y la dimensión que corresponden. En estos días vivimos nuevamente una situación límite donde como elemento adicional lo que se puede ver es que hay una cierta planificación en estos asesinatos que fueron cometidos que tienen que ver, como vos decís, con generar miedo en la sociedad y modificar las condiciones de vida. El mayor nivel, si uno analiza fríamente las estadísticas, porque cuando a una persona le matan a un vecino, una vecina, un trabajador, una trabajadora, obviamente es totalmente distinto, pero cuando uno analiza fríamente las cifras, capaz que no es diferente a otros años, pero sí el nivel de terror que ha generado, el nivel de miedo que ha generado en la sociedad es totalmente distinto. Sí, incluso veníamos con 2 meses en los cuales habían descendido los indicadores de la tasa de homicidios y no es tampoco la primera vez que se asesinan a personas inocentes. Podemos pensar, por ejemplo, en los últimos años hubo muchísimos casos de asesinatos de menores, inclusive de bebés, que también son víctimas absolutamente inocentes. O podemos recordar el caso de Jimmy Altamirano, que fue asesinado y su cuerpo fue tirado en la puerta del estadio de Newell's con un mensaje que estaba dirigido. La provincia que tuvimos un ex concejal que fue asesinado, la casa del propio gobernador fue baleada. Pero, no en ningún lado sí, me parece que la diferencia tiene que ver con esto, que decimos, hay una planificación de los homicidios sucedidos en estas últimas horas orientado a generar miedo. Y eso me parece que también nos habla de cómo las bandas criminales, las bandas delictivas, frente a un Estado provincial y nacional que han fallado una y otra vez en poder combatir, a estas organizaciones, en poder realmente desarticular su capacidad de acción, las bandas se han ido fortaleciendo y sobre todo han ido modificando y transformando también su capacidad y las actividades que realizan, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca, una vez más, tenemos que decir que es necesario empezar a construir una política de Estado para abordar la problemática de la seguridad en Santa Fe. Pero la mayoría de la provincia de Santa Fe votó por el no Estado, pero a la hora de la inseguridad pide mayor exigencia de Estado. Entonces, a veces parece medio como incompatible. Sí, y esto es clave, pensar en que para resolver el problema de la seguridad necesitamos más y mejor Estado. Necesitamos no solo que Rosario se pacifique con una presencia mucho más fuerte de las fuerzas federales, de las fuerzas provinciales, con el equipamiento y demás, sino en poder pensar en la integralidad y en un mediano plazo. Por ejemplo, para dar algunos debates que se vienen tirando bajo la alfombra. Uno principal es qué pasa con la policía de Santa Fe, la necesidad de una reforma y la necesidad de asumir que hay un problema de corrupción. Esto no quiere decir que todos los policías sean corruptos, no, en absoluto. La gran mayoría, y hay miles y miles de policías honestos y que hacen honor al uniforme, pero para que su tarea resulte eficiente y resulte efectiva, necesitan formar parte de un sistema que esté pensado en el sentido de protegerlos, de generar un organigrama que garantice una mejor capacidad de incidencia, de tener mejores herramientas, de tener mejores condiciones salariales y laborales, por ejemplo. La foto, diputada, la foto esta que circuló por todos lados del servicio penitenciario, ¿no expuso a propios y ajenos? ¿No expuso a las fuerzas de seguridad por un lado y por otro lado a esta persona que están privadas de su libertad y generaron también cierta bronca, capaz? Me parece que la foto es parte, de una serie de decisiones que se llevaron adelante, que algunas, van a ser muy discutidas. En estos días ha surgido una denuncia que presenta la Defensoría Pública del Sistema Penal, donde de lo que se habla son de malos tratos, pero de torturas también
frente a algunos El diario presos. Ciudadano los explica punto por punto. Sí, y esto lo que hay que pensar es que más allá de la ilegalidad de estos actos, también hay una impericia o incluso una improvisación en el manejo de la política carcelaria, que eso evidentemente ha tenido consecuencias, ¿no? Entonces lo que más nos preocupa, digamos, es pensar en cómo esta gran improvisación que vemos ha generado consecuencias que las terminan pagando los ciudadanos, ¿no? Y me parece que eso también hay que poder pensarlo. El gobierno provincial ha tomado muchas decisiones, por ejemplo, algunas se discutieron en el ámbito legislativo, como el nuevo Código Procesal de Menores, la ley de microtráfico, una modificación que se quiere realizar del Código Procesal Penal, todas medidas que lo que van a generar es que haya un gran aumento de la población carcelaria, que además lo que tenemos que decir es que en los últimos 10 años se duplicó la población carcelaria en Santa Fe y no así la infraestructura ni el personal, digamos, destinado a llevar adelante esta tarea. Esto va a generar una crisis mucho más grande en el sistema carcelario santafesino. Esta frase que comúnmente se escucha de la puerta giratoria, entran y salen, si entran por una puerta, salen por otra, o por la misma puerta así giratoria, no es real. No termina siendo real y aparte hay una mayor cantidad, digamos, de personas que por distintos motivos, digamos, son incorporadas o son apresadas y forman parte de lo que es el sistema carcelario. Pero no hay un fortalecimiento de la infraestructura, no hay tampoco una revisión de la capacitación y del control sobre el servicio penitenciario. Esto es real y por eso suceden estas cosas. Entonces, lo que necesitamos es una integralidad en la mirada. Ni hablar que no, algo que no estamos diciendo, pero que es fundamental. La política de seguridad no puede ser solamente policial. La política de seguridad tiene que tener en el mismo nivel, con la misma dimensión de inversión de recursos, una política de integración social mucho más agresiva que la que tenemos hoy, donde tenemos que hablar de urbanización, pero tenemos que hablar también de, por ejemplo, cómo cuidamos a las instituciones públicas que hoy están en el territorio. Y nombro dos que son claves: las escuelas y los centros de salud. Hoy tenemos todavía una paritaria abierta con todos los trabajadores del Estado, incluyendo a la policía, donde el gobierno provincial no termina de resolver una asignación salarial que sea digna en términos de lo que han sido las variables macroeconómicas. Tenemos centros de salud que cierran porque son amenazados. El año pasado tuvimos una crisis tremenda con las balaceras a las escuelas. Y si nosotros no cuidamos esas instituciones y a sus trabajadores, la presencia en esos territorios que ya son muy vulnerados y donde lamentablemente, digamos, funcionan como un caldo de cultivo también para la actividad delictiva o para el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas, termina siendo mucho más vulnerable y mucho más grave la situación que se vive si no pensamos, bueno, que también hay que abordar esa cuestión y de la que parece que nadie quiere hablar. Yo creo que con respecto al narcotráfico o al consumo hay que hacer un mea culpa de la propia sociedad, de la política que no le falta respuesta, a veces los medios de comunicación que durante mucho tiempo han dicho, se ha dicho, se matan entre ellos. Yo el año pasado hicimos una editorial particularmente quién eran ellos y quién eran nosotros, ¿no? Particularmente, y de la sociedad en su complejo, ¿no? Porque muchas veces sucede, no sé, que alguien va y le compra algo que está prohibido a un nene de 13, 14 años. Entonces me parece que la mea culpa tiene que ser de la sociedad en su complejo. No criminalizar a una persona que consume por una cuestión de, yo lo creo particularmente, de política pública, donde el Estado tendría que dar una respuesta que es distinta a la que venimos dando, pero puntualmente hacer también la asociación mea culpa. Sí, por supuesto. Y además también pensar, bueno, en esta integralidad de la mirada que hay que tener sobre el tema de seguridad, ¿cuál es la política o las herramientas que se desarrollan para las personas que tienen un problema de consumo problemático, digamos, que no es a veces una situación de decisión, sino que tiene que ver más con una patología o con una situación social compleja? Y lamentablemente, no solo de ahora, nunca fueron suficientes las políticas que se desarrollaron en este sentido, ni en el ámbito nacional, ni provincial, ni municipal, pero hoy tenemos una desarticulación, digamos, a nivel nacional hay un abandono total de lo que son las políticas destinadas a atender el consumo problemático, pero también a nivel provincial a nosotros nos preocupa mucho lo que está sucediendo con APRECOD, que es la agencia que tiene esta tarea a nivel provincial y que, por ejemplo, ha decidido ir en un proceso de desfinanciamiento de todos los dispositivos que están destinados a atender la prevención del consumo problemático. Y al mismo tiempo nosotros en la legislatura
votamos una ley para que el canon que paga el juego online, digamos, todo el desarrollo legal del juego online, vaya a Precot para que se fortalezcan y se desarrollen las políticas. Bueno, esos recursos se tienen que invertir de manera inmediata en abordar la complejidad de estas problemáticas. Es carísimo una internación. No, es carísimo. Y hay muy pocos lugares que lo realizan. Es inaccesible para una familia, hasta te podría decir con ingresos de clase media. Sí. Es casi imposible. Lucila, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Sé que la temática particular de la inseguridad en nuestra provincia, bueno, nos abordó el bloque, pero es también lo que requiere la sociedad, ¿no? Una respuesta de la política y de todos los sectores. La decisión del gobernador Axel Kicillof de enviar móviles, refuerzo, herramientas y material estratégico para poder combatirla, creo que dio un salto de calidad a la discusión que se venía dando. Sí, totalmente. Me parece que ese es el camino. Digamos, dejar de lado las discusiones políticas que no hacen al objeto fundamental, sacar el problema de la seguridad de la grieta. Este es un problema de todos los santafesinos, es un problema de los argentinos también, y por eso es valorable la decisión del gobernador Kicillof, que es la primera en la historia de la Argentina que se toma una decisión de estas características, y me parece que es lo que nos tiene que señalar una hoja de ruta para pensar, bueno, construyamos una política de Estado que se sostenga a través de los distintos gobiernos y que nos permita ver una luz en el horizonte. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Vamos un pequeño corte y en el próximo bloque lo tenemos al concejal Lisandro Cavatorta.